tenemos un contacto muy tempranito en la mañana. Vamos a hablar de inflación. Está con nosotros el director nacional del INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Por favor, si lo pueden poner en pantalla. ¿Cómo está, señor Arandia? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias al deber por la cobertura brindada al Instituto Nacional de Estadística. A usted las gracias por atender nuestro requerimiento, señor Arandia. Evaluación del índice de inflación. ¿Qué puede decir el Instituto Nacional de Estadísticas de la última publicación y de los últimos datos que se han conocido en las últimas 48 horas? Creo que tenemos que resumir con una frase que implica todo el contexto que hemos vivido en el mes de junio exclusivamente. No se puede jugar por intereses personales con el bolsillo del pueblo boliviano. Vaya que fue complejo el bloqueo que hemos vivido en nuestro país desde mediados de mayo hasta mediados de junio. Y esto llegó a complicar a prácticamente todos los hogares de nuestro país de una manera u otra, sobre todo a aquellos departamentos que se encontraban aislados o que no tenían un abastecimiento normal de alimentos durante este periodo. Para poner un poco en contexto, vamos a poner inmediatamente el cuadro, pero usted maneja las cifras. La inflación del mes de junio es de 5.21%, pero el dato que llama la atención es que la inflación acumulada que la estamos viendo en el cuadro hacia junio, es decir, de este semestre, es de 15.53% y la inflación que estaba prevista para todo el año, Pedro, era del 7.5%. Es decir, en medio año prácticamente se ha pulverizado la propia proyección del gobierno, señor Arandia. Más allá de remitirme a hablar de la proyección, que no es un tema de competencia del Instituto Nacional de Estadística, yo creo que se han pulverizado todas nuestras expectativas, porque absolutamente nadie esperaba que desde el momento que se lanzó esta proyección en julio del año pasado, íbamos a tener prácticamente el país bloqueado por 4 meses. Y eso es algo que no lo puede prever absolutamente nadie. Inclusive si observamos las proyecciones de organismos internacionales que tanto se mencionan en algunos titulares, los mismos se encuentran minimizados en torno a lo que ha sido realmente la realidad que hemos enfrentado en Bolivia. En julio del año pasado era imposible prever que íbamos a tener unos bloqueos focalizados desde el ala radical del Chapare, desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre, luego en marzo y luego otra vez en mayo, junio. Eso no se puede prever con absolutamente ningún modelo estadístico. Entonces, hablar que se ha duplicado por fenómenos económicos la proyección, creo que no es necesariamente el concepto técnico más apropiado. Le quiero mencionar un dato. Usted ha mencionado el bloqueo de octubre precisamente del año pasado, instigado también por el señor Evo Morales y sus seguidores. En esa oportunidad, el índice de inflación del mes de octubre, ahí lo tenemos, fuente del Instituto Nacional de Estadísticas, era del 1.64%, con bloqueo incluido. Y la inflación acumulada a octubre del año 2024 era 7.26. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un bloqueo y otro? Este bloqueo de octubre del año pasado genera una disrupción de la cadena productiva. Se tiene una afectación en medianos productores que registran fuertes pérdidas. Y esto observamos que, por ejemplo, los precios altos permanecen hasta enero, febrero de este año. Obviamente que esas pérdidas que se han registrado en los pequeños productores de tomate, allá en Santa Cruz, por ejemplo, en Comarapa, Mairana, Los Negros, no se han recuperado. Y lo mismo pasa con los pequeños productores de carne de pollo y otras hortalizas. Se tiene una pérdida de capital de trabajo. Esto hace que los precios y la actividad económica no se recupere.
Si a eso le sumamos nuevos problemas de bloqueos y desabastecimiento de combustibles en el mes de marzo, el problema se exacerba. Ahí ya tenemos dos factores: bloqueos y falta de combustibles. Totalmente de acuerdo. Y si a eso le sumamos la especulación en el mercado cambiario por la falta de divisas, evidentemente es que los precios generan una especie de espiral que no puede ser fácilmente interpretada. Los costos han subido, la economía no se ha recuperado, sobre todo la microeconomía de los pequeños productores. Entonces, viene el golpe de mayo, cuando ya los productores probablemente estaban empezando a recuperar algo de su capital de trabajo, de su actividad económica, y los termina de liquidar. Y es ahí que, por ejemplo, yo creo que en Santa Cruz han vivido la realidad del tema. La más cruda realidad. ¿En qué sentido? Los precios del pollo en los días del bloqueo han bajado por debajo del costo de producción, por el sobreabastecimiento. ¿Por qué? Porque los productores obviamente estaban desesperados al estarse acumulando su inventario de pollos, de tomate y otros, que han preferido entrar en pérdidas en lugar de tener una pérdida total, una pérdida parcial en lugar de una pérdida total. Entonces es un fenómeno muy complejo. Claro. Hoy, por ejemplo, en La Paz estamos teniendo el precio del pollo en 19 euros, algo más barato. Y aquí en Santa Cruz esta mañana en 21,50 al kilo, le comento. Justamente, por eso más barato que en Santa Cruz en este momento. ¿Pero por qué? Porque obviamente hay una sobreoferta que prefiere perder algo a perder todo. Entonces, este efecto de los precios altos y de las pérdidas del capital de trabajo no es un fenómeno temporal, sino es un fenómeno que puede durar varios meses, y es ahí la inercia por el daño productivo. No nos olvidemos que aquí el daño ha sido a la producción, y por tenerse menor producción y por ende desabastecimiento, los precios suben. Bolivia tiene la imagen lastimosa de país tranca por la recurrencia de los bloqueos, de los cortes de sus carreteras. Los indicadores que señala el INE fueran otros de no haber esta recurrencia en este tipo de medidas de protestas en el país, señor Arandi. Obviamente. Porque no solamente estamos hablando de precios, ya estamos hablando de producción. La producción se ha visto afectada. Por ende, el crecimiento económico del año pasado y de este año por estos bloqueos ha tenido que verse afectada. Si la producción se ha visto afectada y los precios han subido, ya estamos hablando de pobreza, de un incremento de la misma. Todo es un efecto encadenado dentro de nuestra economía que tiene un impacto significativo. Ahora, quiero hacerle una consulta a propósito del último que usted decía. Es cierto, hemos mencionado bloqueos, falta de divisas, ¿cuál era el otro factor? Bloqueos, falta de divisas, bueno, pero quiero... Problemas logísticos de hidrocarburos. Problemas logísticos de hidrocarburos, correcto. Un elemento más, por ejemplo, en el precio de la carne, el gobierno dispuso la prohibición de la exportación, lo que implicaba no generar divisas para el Estado. ¿Cuál era el objetivo de esa restricción? Que baje el precio de la carne. Nunca bajó, ¿no es cierto? El sector productivo ha explicado con insistencia que parte del problema es que, por ejemplo, los insumos veterinarios y otros elementos de la producción de carne se importan, y se importan con dólares. Por lo tanto, inevitablemente el costo de producción es mayor. Y ahí recuerdo una declaración suya que decía: ¿acaso ha subido el pasto? Pero el sector ganadero es mucho más que pasto, ¿no es cierto? También hay ese tipo de medidas que han afectado el circuito económico. ¿Qué tal si nos remitimos a la estructura de costos propiamente dicha del sector ganadero? Los insumos importados que evidentemente afectan a los costos de la ganadería representan tan solo el 17% del total de la misma. Si asumimos un escenario de un incremento del 100% en el tipo de cambio,
los costos tendrían que subir como máximo en un 17%, por ende el precio debería subir en un máximo de 17%. ¿En cuánto subió? En cuanto a el los precio insumos, de la carne? pero si eso le sumamos el tema logístico también afecta, ¿no es cierto? El tema de diésel, por ejemplo. Perfecto, podemos hablar de un 25% Ajá. aproximadamente. ¿En cuánto subió el precio de la carne? En más de 90%. Versus 25%, tenemos un porcentaje que no podemos explicarlo definitivamente. Aquí es un tema de sumas y restas. Ese porcentaje es lo que económicamente no se encuentra sustentado. Uh-huh. Para terminar, señor Arandia, quiero compartir el siguiente cuadro, si me permite, por favor, Pedro. Adelante. Mire, hemos elaborado este cuadro que son los años en los que Bolivia desde 1990 ha tenido inflación de 2 dígitos. En 1990 18%, en 91 14.52%, en 92 10.46%, etcétera. Llama la atención y preocupa que estamos en el primer semestre de 2025, estamos a 15.53%. Sabemos todos, por ejemplo, que octubre, noviembre y diciembre son meses tradicionalmente inflacionarios, así lo demuestra la estadística. ¿A cuánto llegaremos, no, hacia fin de año, señor Arandia? Me encanta su cuadro, si lo podrían poner en pantalla, por favor. Adelante, sí. Puesto que 90, 91, 92 y 95, la inflación se explicaba por resabios de la hiperinflación del 85, por problemas de desequilibrio monetario y cambiario. En el año 2007 y 2008, por un incremento exacerbado de los precios internacionales de los alimentos. Y en el año 2025, por problemas de especulación, bloqueos y otros de oferta, como los hemos señalado. Ajá. Entonces, estamos hablando de cosas distintas desde un punto de vista de conceptualización económica. Empero, sí la cifra preocupa, correcto, porque como tal es la más alta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y probablemente, como va este indicador, a finales del 2025 tengamos la inflación más alta desde 1990, ¿no es cierto? Esperemos que dichos auguros no se cumplan en la medida de que los agentes políticos, sobre todo, no vayan a materializar, producto de sus ambiciones personales, mayores disrupciones en la cadena logística, en la producción y sobre todo no afecten nuevamente nuestros bolsillos, que ya están muy dañados. Claro. Realmente el impacto ha sido muy complejo. Esperemos que esta profecía no se cumpla, la de que tengamos una mayor inflación, y esto depende sobre todo de una voluntad política que en este momento no la estamos encontrando. Dependería de que de acá a diciembre solamente tengamos 2% de inflación. Dependería de que no tengamos mayores problemas políticos, de que tengamos disponibilidad de divisas, de que producto de eso no tengamos mayores problemas en la logística de hidrocarburos, y si hay mayores divisas, obviamente el tipo de cambio estaría bajando como lo está haciendo en este momento. Y de lo que ocurra también en las elecciones de agosto próximo. Realmente, sin lugar a dudas. Ese es el mayor riesgo político que tenemos, no solo para la inflación, sino para la economía en su conjunto. Muy bien. Muchas gracias, señor Arandia, por atender nuestro requerimiento. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Las 8.